tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la concurrencia. No me voy a dirigir a cada una de las autoridades que se han designado, pero me dirijo a ellas, no lo quiero hacer largo, pero sí quiero decir unas palabras de los convencionales y de los familiares de los convencionales, a manifestarles que ha sido un orgullo trabajar con los convencionales que están aquí representados, por las familias y por los que están presentes. Han hecho un trabajo extraordinario. Muchas veces las sesiones larguísimas, duraban hasta altas horas de la noche o de la madrugada, al punto tal que un convencional por Jujuy decía que nos iban a aplicar la convención que prohíbe las torturas, que era una tortura estar hasta altas horas de la noche. O sea que yo quiero felicitar a los convencionales, a los familiares, por la labor que hicieron en esta reforma, que fue la más legítima de todas, la más democrática, como lo voy a explicar en unos momentos. Yo quiero agradecer al gobierno de la provincia por la invitación que me hicieron para venir a hablar sobre el tema de la reforma a los 30 años que se cumplieron, y es un placer hacerlo precisamente en esta tierra, en Tucumán, donde nació el bien llamado padre de la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi, que no solo diseñó en sus bases y puntos de partida para la organización política del país, sino que además escribió otros libros y tratados importantes. Quiero resaltar uno, porque estamos viviendo una situación muy difícil en el orden internacional. Están hablando ya de posibles ataques con energía nuclear. Y es una locura. Cuando uno sabe lo que pasó con las bombas en Hiroshima y en Nagasaki, que murieron cientos de miles de personas y además quedaron incapacitados otros tantos. Y están hablando de energía nuclear aplicada para matar gente. Por eso quiero resaltar la importancia que tuvo Alberdi al escribir sobre el crimen de la guerra, ¿no? Y él refutaba a Maquiavelo y otros que decían: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Y Alberdi decía que esa no es la verdadera paz, es solo una tregua. Decir que si quieres la paz, prepárate para la guerra, era realmente estar en contra de la paz. Por eso rescatamos ese alegato que hizo él en favor de la paz, y recordando también las enseñanzas de Gandhi, que fue el precursor de la paz de la India, Mahatma Gandhi. Y también en el año 1944 escribió un libro sobre la paz por medio del derecho, de un alemán muy prestigioso, Hans Kelsen, que coincidía con las ideas de Alberdi sobre cómo se puede evitar los conflictos por medio del derecho, por medio del diálogo. Así que ese es un homenaje también que le quiero rendir al ilustre Juan Bautista Alberdi. Alberdi tuvo por rival, digamos, un enemigo epistolar que era Sarmiento, porque no le gustaba a Sarmiento lo que había propuesto Alberdi de que la ciudad de Buenos Aires sea la capital del país, y tampoco le gustaba una cláusula que proponía Alberdi, que fue incorporada a la Constitución de 1853, de que los gobernadores son agentes naturales del gobierno nacional en sus provincias. Bueno, estaban las cartas quillotanas, las que escribía Alberdi desde ese pueblo de
de Chile, donde estaba, en Valparaíso, donde estaba, digamos, exilado. Y bueno, pero al fin Sarmiento le escribe una carta en el año 1852, una vez que leyó las bases y puntos de partida, escribe una carta a Alberdi reconociéndole los méritos por el proyecto de Constitución, y a donde le dice, lo voy a leer porque vale la pena, le dice: su Constitución es un monumento, es usted el legislador de buen sentido bajo las formas de la ciencia. Su Constitución es nuestra bandera, nuestro símbolo, así lo toma hoy la República Argentina. Es posible que su Constitución sea adoptada, es posible que sea alterada, truncada, pero los pueblos, por lo suprimido o alterado, verán el espíritu que dirige las supresiones. Su libro, pues, va a ser el decálogo argentino, la bandera de todos los hombres de corazón. Esto lo escribió Sarmiento a Alberdi una vez que conoció, porque antes no conocía, el proyecto de Alberdi. Quiero felicitar a los organizadores de estas conferencias y lo que vimos esta mañana en el archivo histórico, porque creo que la forma de difundir lo que es la Constitución Nacional. Últimamente hay una suerte de anomia, de falta de respeto a las normas constitucionales, inclusive por parte del Parlamento argentino, por parte del Congreso, que o no cubre los cargos que han sido creados en la Convención Nacional de 1994, como el cargo de defensor del pueblo, por ejemplo, ¿no? Hace 15 años que está vacante y es uno de los institutos para controlar la responsabilidad de los funcionarios públicos. Por eso no lo quieren nombrar, porque tienen miedo. El defensor del pueblo es una figura que creamos yo y el otro senador por La Rioja que me acompañó, Olivardo Sánchez, en el orden nacional. Conseguimos que se dicte una ley después de mucho pelear en el Senado, y el diputado que no la aprobaba, y finalmente en el gobierno del presidente Menem fue aprobada y creada y entró a funcionar bajo la tutela del doctor Jorge Mayorano, que era asesor mío y que fue un excelente funcionario. Hoy lamentablemente padece de serios problemas de salud, pero quiero resaltar la falta de cumplimiento del Congreso. Uno puede hacer una constitución, ninguna es perfecta, ni yo presumo de que ha sido perfecta, ninguna fue perfecta, pero se hizo lo posible para sacar dar la mejor constitución, ayornarla de acuerdo a los tiempos que vivimos, porque era una de las constituciones más antiguas, la Constitución nuestra de 1853, las otras habían sido sancionadas después o reformadas, y la nuestra era una de las más antiguas. La Constitución de 1853 se hizo después de una guerra, después de la batalla de Caseros. O sea, hubo sangre antes de que se pueda sancionar la Constitución. Hubo otra batalla, la de Cepeda, para que pueda incorporarse la provincia de Buenos Aires a la provincia, a la Confederación, que no se había querido incorporar en 1853. Entonces se hizo la reforma de 1860 para que se incorpore, con algunas reformas que pidió la provincia de Buenos Aires, que no fueron malas, fueron buenas reformas. Después hubo una reforma en 1866 que no era importante. Ahí la nación hizo cesar una cláusula por la cual tenía que coparticipar con las provincias los impuestos que recaudaba la nación y que tenían su final, de acuerdo a la Constitución de 1853, en 1866. Bueno, suprimieron esa cláusula bajo el pretexto de que se necesitaban fondos para la guerra con el Paraguay, una guerra sangrienta que nunca debió haber ocurrido. La reforma de 1898 tuvo nada más que por finalidad
la de ajustar el número de representantes de acuerdo a la población de cada provincia, y también para modificar la ley de ministerios, porque había un límite, y ahí se llegó a 8 ministerios, y después se abrió para que por ley se puedan definir el número de ministerios. Bueno, la de 1949, llamada la Constitución Peronista, fue impugnada por no haber sido declarada la ley de la reforma por los 2/3 del total de miembros de cada Cámara. Se hizo con el total de miembros presentes, entonces fue impugnada, pero de todo modo fue anulada por un bando militar del gobierno de 1955, la revolución autodenominada libertadora, que no fue libertadora para nada. Bueno, la derogó por un bando militar. Y la de 1957 fue un abuso del poder militar en esa época, que se constituyó como poder, reemplazando una asamblea como lo manda la Constitución y disponiendo la reforma con la proscripción del partido más importante que había en ese momento, que era el peronismo. Entonces esa reforma, también hubo retiros masivos como la del 49, y alcanzó a sancionar el artículo 14 bis con derechos sociales, que desde mi punto de vista empezó a tener vigencia con la reforma de 1994, porque para mí esa reforma era espuria, porque había proscripción y porque no se había constituido el poder constituyente como lo manda la Constitución. Así que para poner en valor la reforma de 1994, tenemos que tener en cuenta los antecedentes traumáticos de nuestra historia constitucional, batallas, abandonos masivos. Bueno, la Constitución de la reforma de 1994, digo que fue la más legítima porque se siguieron todos los pasos que había que seguir para, digamos, cumplir con la Constitución. Se sancionaron la ley declarativa de la reforma 24.309 por los 2/3 del total de miembros de cada Cámara. Fue acordada fuerzas políticas más importantes del país. Digamos, se siguieron todos los pasos en la sanción de la ley. Después la convocatoria de los convencionales constituyentes se hizo, digamos, en forma transparente. Las elecciones de los convencionales, ¿no? Participaron 35 partidos políticos nacionales y provinciales para elegir convencionales, y en la convención se formaron 19 bloques políticos, es decir, que estaba representado todo el arco político del país, todo el espectro político del país estaba representado en esa convención constituyente. Ahora, había algunos que habían ido a votar en contra de la reforma, no querían la reforma, porque la verdad que fue muy difícil emprender el camino de la reforma, porque había muchas contras. Los principales diarios, Nación y Clarín, en ese momento editaron, digamos, comunicados que realmente eran vergonzosos en contra de la reforma, ¿no? Las academias de Derecho, las de Ciencias Morales y Políticas, a las que yo pertenezco ahora, también se habían pronunciado en contra de la reforma. O sea que tuvimos que andar, los que queríamos la reforma, andar con pie de plomo para no incurrir en ninguna desprolijidad para llevar a cabo esta obra, que terminó siendo una obra maestra. Por eso yo digo que fue la más legítima y la más democrática. Ahora, hay algunos aspectos de esa convención que yo quiero destacar. En primer término, que fue la primera y única convención que, de acuerdo a la ley, se tenía que hacer en 2 provincias, en Santa Fe, en la capital de Santa Fe, y en Paraná, Entre Ríos. Se preguntarán por qué fue la única, porque los entrerrianos dijeron, bueno, Urquiza fue uno de los que
ayudó a sancionar la Constitución de 1853, no puede estar ausente Entre Ríos. Ahora, ¿cómo se iban a repartir las tareas? No estaba en la ley, no decía. Entonces yo preveía que podía haber muchos problemas en determinar, lo invité a La Rioja, yo le llamo Tierra Santa, no tiene una connotación como muchos pueden pensar, Tierra Santa porque se llama Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja. Bueno, lo invité a Lole Reutemann y a Moyne para que acordemos qué proponían, cómo se podían realizar las tareas de la convención. Y lo acordamos para proponerle a la convención, que era los plenarios en Santa Fe, en la Universidad del Litoral, la inauguración de la convención en Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, y la jura de la convención, el cierre de la convención y la jura en el Palacio San José de Urquiza, en Concepción del Uruguay, ¿no? Lo que había sido la residencia de Urquiza. Las autoridades tenían su sede en Santa Fe y las comisiones funcionaban, algunas en Santa Fe y otras en Paraná. Esa propuesta fue aceptada por la convención, por todos, así que no tuvimos ningún problema con los lugares que elegí. Ahora, esa convención también tuvo la particularidad de que, por ejemplo, había un matrimonio. Primera convención, había un matrimonio que era el matrimonio Kirchner. Tuvieron poca relevancia sus intervenciones, pero bueno, estaban los dos. Había un padre y un hijo, Antonio Cafiero, padre, y su hijo Juan Pablo. Antonio Cafiero estaba en el bloque justicialista y el hijo Juan Pablo estaba en el bloque del Frente Grande. Y había mucha rivalidad entre los dos bloques. ¿Por qué? Porque en el bloque del Frente Grande había muchos que habían sido peronistas. Entonces, una vez ocurrió que estaba presidiendo el Mestre, y le dice Mestre al que estaba hablando el convencional Aullero, le pide una interrupción el convencional Cafiero. Le dice Aullero, ¿cuál de los Cafieros? Entonces todo el bloque peronista gritó, el bueno, el bueno. Entonces Mestre le dio la palabra a Antonio Cafiero, ¿no? Como diciendo el otro era el malo, el hijo. Bueno, la convención, yo como presidente me cuido de dos cosas principales. Primero, que funcionara con la participación de todos. Yo no hice diferencias por la procedencia partidaria, ¿no? O sea que todos tuvieron la posibilidad de hablar y de votar libremente. Todas las votaciones se hicieron por holgadas mayorías, ¿no? Y hay tres que se hicieron por unanimidad, que fue la cláusula democrática del artículo 36, que era como el viejo artículo 29, ¿no? Que pena los levantamientos en contra del régimen constitucional, el régimen institucional marcado por la Constitución, fue votada por unanimidad. También el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos aborígenes argentinos, del artículo 75, inciso 17. Y la última fue un proyecto mío declarando la soberanía, ratificando la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur. Primera vez que en la Constitución figuraban nuestros derechos sobre Malvinas. Esa fue aprobada por aclamación, no solo por unanimidad, sino por aclamación. Inclusive hubo mucha emoción porque había viejos combatientes que estuvieron en Malvinas y que eran convencionales constituyentes que iban por el partido, por el Modín. Así que terminó con lágrimas en los ojos, fue muy impresionante. Bueno, entrando a
a la reforma. Hay varias formas de que se aborda la reforma, pero yo tengo una forma particular que es analizar cómo impactaron las reformas en nuestra forma de gobierno adoptada por el artículo 1 de la Constitución de 1853, que es el sistema representativo, republicano y federal. Del sistema representativo, las reformas fueron incorporar la posibilidad de que los ciudadanos tengan mayor participación. ¿Cómo era? Incorporamos los derechos a la iniciativa popular, a la consulta popular, en los artículos 39 y 40, consulta popular vinculante y no vinculante, y la iniciativa popular con la participación directa de los ciudadanos. Además, establecimos el voto directo de los ciudadanos para el presidente de la nación, que antes se elegía por colegio electoral, y de los senadores que antes se elegían por las legislaturas provinciales. Esto mereció algunas críticas, por eso, bueno, las provincias grandes se van a imponer. Hasta ahora no pasó nada de eso. Creo que los ciudadanos ya tenían la madurez como para no necesitar que alguien vaya a votar por ellos, quién debía ser presidente, y las legislaturas no tenían por qué elegir al senador, tenía que ser el pueblo el que lo elige. Esta fue en lo que hace al sistema representativo, se complementó con la participación de los ciudadanos. El sistema republicano, que significa, tiene varias condiciones. Primero, la publicidad de los actos de gobierno, que lo incorporamos al determinar que los acuerdos que debe dar el Senado para nombrar a los jueces de la Suprema Corte tienen que ser en la audiencia pública. También para nombrar a los jueces inferiores, ¿no? A propuesta interna del Consejo de la Magistratura. También la incorporación de elementos de control para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, que fueron la Auditoría General de la Nación, que ya había sido creada por ley durante el gobierno del presidente Menem, y que se incorporó, pero con una característica muy importante, que se determinó que la presidencia de la Auditoría General tenía que ser por el principal partido de oposición, porque era controlar al gobierno, ¿no? ¿Y cuál era el principal partido de oposición? El que tenía más diputados y más senadores en el Congreso. Y así vino funcionando hasta ahora. Y el sistema federal, bueno, el sistema federal se hicieron muchas reformas en ese sentido, determinando la autonomía municipal, la autonomía de la provincia, la creación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, es decir, la autonomía, que antes al jefe de gobierno, al intendente, lo elegía el presidente de la nación. Nosotros damos esa facultad al presidente de la nación para que sea el pueblo el que elija al jefe de gobierno. Bueno, en cuanto a la periodicidad de los mandatos, también cumplimos con el principio republicano al disminuir la duración del presidente de 6 a 4 años, con posibilidad de una sola reelección, y de los senadores de 9 a 6 años por las provincias. Estas fueron las modificaciones. El sistema federal de la Constitución ha sido realmente muy federalista. Le dimos mucha importancia, se crearon 2 comisiones para tratar el federalismo, ¿no? Una presidida por el gobernador Masachesi, radical de Río Negro, y la otra por el gobernador Marín de La Pampa. O sea que, porque en la convención había 10 gobernadores, ¿no? Y ellos 2 estaban a cargo del sistema federal, donde se discutió muchísimo, ¿no? Pero llegamos a consolidar el federalismo a través de las disposiciones incorporadas, el de la obligación de la autonomía municipal, la pertenencia de los recursos naturales de cada una de las provincias y territorios, la posibilidad de hacer acuerdos internacionales, siempre que no vayan contra la política del gobierno nacional en materia de relaciones exteriores,
y también la posibilidad de que puedan controlar los servicios públicos nacionales con un funcionario designado por las provincias. Esas fueron las reformas. Después, para establecer un equilibrio de poderes, disculpen, vengo hablando de esta mañana, me han hecho hablar mucho. Una de las características del sistema republicano, como decía, era establecer el equilibrio poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, el poder legislativo, que es el más importante de los poderes, porque en todas las constituciones el poder legislativo es el primero que regulan las constituciones, en todas las constituciones del mundo, porque está la representación directa del pueblo. En el poder legislativo nosotros introducimos varias reformas. Por ejemplo, las cámaras funcionan por sí solas, no necesitan que las convoque el poder ejecutivo. O sea, se establece ya la costumbre que el ejecutivo tiene la facultad de abrir las sesiones ordinarias, pero si no la abre el poder ejecutivo, las cámaras pueden sesionar por sí solas, ¿no? Hubo casos en que el ejecutivo no las convocaba, y hay periodos que se empezaban las sesiones en mayo, en junio. O sea que hubo una característica, que el presidente Irigoyen nunca fue a abrir las sesiones, mandaba un mensaje, ¿no? Que al principio lo leían en la Cámara, después dejaron de leerlo y lo mandaban al archivo porque consideraban que era un desaire que no vaya a abrir las sesiones ordinarias. Bueno, la posibilidad de que las cámaras funcionen por sí solas, incrementamos el periodo de duración de las sesiones. Antes era de mayo a septiembre, y la estiramos de marzo hasta noviembre, con lo cual aumentaba el control que ejerce el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo y daba mayores facultades para poder controlar. Bueno, hay otras reformas también, pero no los quiero cansar con eso, pero fueron reformas muy importantes, porque la función del Parlamento, esto se tiene que entender, no es solo de dictar las leyes, sino que ejerce funciones de control de la administración pública, porque es, por ejemplo, la que aprueba el presupuesto. Es la que aprueba el poder parlamentario, el que aprueba el presupuesto de la nación. Es el que puede someter a juicio político al presidente, al vicepresidente, al jefe de gabinete, a los miembros de la Corte, ¿no? O sea que tiene esas facultades constitucionales. Se incluyó un jefe de gabinete en la reforma. Esto fue un pedido expreso del radicalismo, nosotros lo aceptamos, que es una institución que hasta ahora no funcionó muy bien, porque han pasado periodos en que no cumplía con la obligación de ir mensualmente a una y otra cámara a informar sobre el estado de la nación. Hay jefes de gabinete que no fueron, o 2 veces en todo el año, o hay algunos que no fueron nunca. Entonces, ahí falló también el Congreso, que tendría que el Congreso podría haber sancionado una moción de censura, e inclusive sacarlo del cargo, pero bueno, nunca ejercieron ese poder. Después, en el poder ejecutivo, se atenuó el poder del presidente a través de, ya lo dije, se le quitó la facultad de nombrar al intendente, que después pasó a ser jefe de gobierno, que se elige por el pueblo. Esa fue también una manifestación de la autonomía de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, que se llama Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo elige el pueblo, no el dedo del presidente de la nación. Y también dentro de las reformas del poder ejecutivo,
se le sacó el derecho de intervenir las provincias. Es decir, se especificó que el que puede intervenir en las provincias es únicamente el Congreso. Porque ¿qué pasaba? La Constitución de 1853 decía que las provincias pueden ser intervenidas por el poder, por el poder federal, por el gobierno federal, pero no decía cuál de los integrantes del gobierno federal. Entonces, los presidentes intervenían a troche y moche, como se suele decir. Hubo presidentes que intervinieron casi todas las provincias, ¿no? Entonces nosotros establecimos que únicamente le corresponde al Congreso y el presidente lo puede hacer únicamente durante el receso del Congreso, pero convocando inmediatamente al Congreso para que avale o deje sin efecto la intervención federal. Ese fue un avance muy grande. Bueno, después en el sistema judicial se lo fortaleció mediante la creación del Consejo de la Magistratura, que selecciona a los jueces, y también el jurado de enjuiciamiento, que es creado, son organismos mixtos creados para enjuiciar a los jueces sin necesidad de convocar a las cámaras para juicios políticos. Yo en el sistema anterior intervine en el Senado por el juzgamiento de algunos jueces que fueron, digamos, cesanteados, pero llevaba, imagínense, la acusación por parte de diputados, de la Cámara de Diputados, el Senado como poder juzgador. Era todo un... Ahora el que lo hace es el jurado de enjuiciamiento, en el cual hay participación de jueces y también de abogados de la matrícula, y en el Consejo de la Magistratura también hay representación de legisladores, de jueces y de abogados, ¿no? y de algunos científicos que participan también del Consejo de la Magistratura. Entonces, esa fue esa reforma en materia del Poder Judicial. Ahora, lo importante, lo más importante para mí, además de las reformas que introducimos, son los derechos consagrados por la reforma, ¿no? Porque la ley declarativa de la necesidad de la reforma nos prohibió tocar los primeros 35 artículos de la Constitución porque sostenían con razón que tienen los contenidos pétreos, o sea, los valores fundamentales, ¿no? de la República, y no querían que se sometan a discusión. Nosotros, por supuesto, aceptamos eso y sancionamos un nuevo capítulo de derechos, ¿no? De los artículos 36 que les dije sobre defensa de la democracia, pero después de los derechos políticos, donde se habla de los derechos políticos de la mujer, el artículo 37, el reconocimiento de los partidos políticos en el artículo 38, la iniciativa popular en el 39 y el 40 la consulta popular vinculante y no vinculante. En el artículo 41 es un artículo muy importante porque contiene las acciones para defender los derechos. Porque se pueden proclamar los derechos, pero si no hay garantías para hacerlos cumplir, de nada sirven. Esto decía Alberti, se convierten en mentiras relumbrosas, dice, si es que no hay garantías para la defensa de los derechos, ¿no? Y una declaración en Francia decía, es 1787, decía que un país que no tiene división de poderes y no tiene garantía de derechos, no tiene constitución, no es república. Así que fue muy importante ese artículo 43, donde además incluimos el derecho de los periodistas al secreto de las fuentes de información periodística, y también incluimos el habeas corpus, el habeas data y también el recurso de amparo.
O sea, son las garantías para defender los derechos. Pero además, incorporamos los derechos contenidos, los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales que se incorporaron dándole jerarquía constitucional. No fueron incorporados en la letra, sino en la jerarquía constitucional a esos tratados. El tratado contra las torturas, los tratados de los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, está la Convención de San José de Costa Rica, la Convención de Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, la que prohíbe toda discriminación contra las mujeres, en fin, todas esas convenciones tienen jerarquía constitucional y los jueces tienen la obligación de aplicar las normas de esos tratados internacionales previstos en el artículo 75, inciso 22. Ahora, además de eso, en el artículo 75, inciso segundo, al establecer las bases para la ley de coparticipación federal, y todos reclaman y seguimos reclamando una nueva ley de coparticipación federal, porque la vigente es del año 1988, ¿no? Que fue una mala ley, porque quitó derechos a algunas provincias y favoreció a otras. A mi provincia le quitaron un punto de la coparticipación, razón por la cual se tuvo que recurrir a los ATN del Tesoro para poder pagar los sueldos de la provincia, que lo dejaron bajo. Después se incorporaron al presupuesto, no sé qué hará Milei ahora, si los dejará en el presupuesto, no. Pero bueno, creo que están cobrando, las provincias están recibiendo muchos fondos de la coparticipación. Bueno, en ese artículo se ponen algunos valores, son muy importantes. La solidaridad, la equidad. Ustedes recuerdan la fórmula de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo. Eso era la equidad, poner a todos en igualdad de condiciones. La solidaridad, que por primera vez se incorpora a la Constitución, y es la ayuda al débil. Hay que acudir en la ayuda del débil, porque este es el camino hacia la paz. Después también la calidad de vida, que las provincias menos desarrolladas, los ciudadanos de las provincias menos desarrolladas puedan tener igual calidad de vida que las más desarrolladas. Por eso el artículo 75, inciso 19, establece que el Congreso está facultado para dictar medidas, ¿no? Que promuevan el cierre o la disminución de esa brecha que existe entre las provincias subdesarrolladas y las más desarrolladas. Esto también es un principio de solidaridad institucional. Bueno, no he visto aplicar mucho esto, pero bueno, está en la Constitución. Uno sanciona las normas, si se cumplen o no se cumplen es otra cosa, porque el Congreso está muy en deuda con la Constitución al no reglamentar muchos artículos o reglamentarlos mal. Ahora, estas disposiciones, estos valores incorporados a la Constitución, le dan una dimensión axiológica que la ponen a la par de las constituciones más avanzadas del mundo. Creo que en ese tema la nuestra es la más avanzada, porque incorpora todos esos valores, además de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, recuerdo como una de las conquistas de la Reforma 94 que prohíbe la discriminación de las mujeres en materia política, la discriminación de la provincia. Y hablando de la discriminación, no puedo dejar de mencionar a Martin Luther King, que era el hombre que defendió a la raza negra, que era discriminada en los Estados Unidos, y que dijo una frase que todos la repiten y que es célebre. Dice: yo tengo un sueño y quiero seguir soñando con la libertad, con la igualdad, con la equidad, y ojalá pudiera dejar de seguirla soñando porque ya son una realidad.
y dice que los derechos de los hombres, dice, los hombres han aprendido a volar como los pájaros, han aprendido a nadar como los peces, pero no han aprendido todavía a vivir como hermanos. Y también Nelson Mandela, quien tuve el privilegio de conocerlo, recibirlo en el Senado cuando vino a Argentina, también hablaba en contra de la discriminación. Dice que ninguno nace odiando a otro por el color de su piel, es una cuestión cultural. Dice, y así como enseñan a odiar, hay que, en vez de enseñarlo a odiar por el color de la piel, hay que enseñarles a amar a todos. Esos son, y bueno, en materia de la paz ya dije lo del Mahatma Gandhi. Y bueno, hablé de los derechos de soberanía, que fue uno de los actos más emocionantes. Bueno, estos valores que acabo de mencionar son, digamos, tienen mucha importancia. ¿Por qué? Porque marcan la ideología de la Constitución y marcan el rumbo del país. Porque muy bien decía Alberti que la Constitución es la carta de navegación de los argentinos. ¿La carta de navegación hacia dónde? Bueno, hacia lograr la felicidad del pueblo, lograr la paz. Bueno, ahí están los valores. Estos valores son los que van a guiar esa carta de navegación de los argentinos. La carta de la UNESCO dice que así como en la mente de los hombres nacen las ideas de la guerra, en la mente de los hombres hay que implantar los baluartes para la paz. ¿Y cuáles son esos baluartes para la paz? Esos valores para la paz son los que acabo de mencionar, que los incorporamos a nuestra Constitución, ¿no? O sea que tienen ese gran valor. Y todos los artículos de incorporación de derechos constituyen el basamento de nuestro país, de la Constitución. Y en eso yo recuerdo lo que enseñaba Mateo en los Evangelios, que decía, que Jesús decía, que el hombre sensato construye su casa sobre roca. Vinieron los vendavales, vinieron los vientos, las tempestades, y la casa no se movió porque estaba asentada sobre roca. La roca nuestra del edificio de la República son los valores, son los derechos. A eso tenemos que seguir, porque así vamos a poder seguir siguiendo. Esto lo tienen que saber todos, ¿no? Yo cuando doy mis charlas, muchos auditorios, yo siempre le digo a los jóvenes que militen en partidos políticos, se dediquen a la política, aunque no estén en un partido político o que estén en cualquier partido político, pero que tienen que militar en el partido de la Constitución Nacional y tener a la Constitución Nacional como cabecera, ¿no? Porque es la que enseña a defender y proteger los derechos de los ciudadanos. No es ciudadano si no se protegen sus derechos. Entonces, todos debemos tratar de que se respete la Constitución en sus basamentos fundamentales, ¿no? La no discriminación, la solidaridad, la equidad, como decía la definición de Ulpiano, del derecho romano. Bueno, y esto es lo que puedo decirles. He tratado de acortar a la exposición porque es muy largo lo que puedo decir, muy extenso, y yo siempre, acá no he visto todavía bostezo, porque yo en las conferencias digo, al primero que bostece yo corto la exposición, es porque estoy aburriendo a la gente. No quiero hacerla muy larga, ¿no? Así que bueno, con estas palabras quiero agradecer a los que me invitaron a dar esta charla. Creo que hay que incrementar el conocimimiento de la Constitución, de las leyes, porque aquellos que dicen, bueno, yo no me meto en la política porque es una cosa tal o cual, entonces esos pierden el derecho de criticar. Porque critican a los políticos, pero no hacen nada por cambiar la política. ¿Y cómo tienen
tienen que mirar, tienen que controlar cómo ejercen el poder los representantes, ¿no? Porque los representantes, en este caso, por ejemplo, los legisladores, no son dueños de sus bancas, ni tampoco el partido es dueño de sus bancas. Las bancas pertenecen al pueblo, y es al pueblo al que tienen que responder los representantes. Esto lo enseño yo en derecho parlamentario. Porque hay algunas constituciones, entre ellas la constitución de mi provincia, que ha sido reformada recientemente, pero de mala forma, que dicen que las bancas pertenecen a los partidos y que los partidos pueden pedir la remoción de los legisladores que no siguen las instrucciones del partido. Aquí no hay mandato legislativo, el mandato es el que da el pueblo, ¿no? Así que este es un principio fundamental. La Constitución de Río Negro también tiene algo similar, y la de Catamarca. Esas son inconstitucionales porque atentan contra los principios republicanos. Entonces, eso hay que tener presente, y lo tienen que tener presente los representantes. A ellos no los han elegido para que hagan lo que quieran, sino que defiendan los intereses del pueblo. Y si el partido los manda a hacer otra cosa, se tienen que rebelar contra eso si va contra los intereses del pueblo. Eso es lo que ellos tienen que defender. Y bueno, estos son los aportes que pudimos hacer en mi Tratado de Derecho Parlamentario y también en la Constitución Nacional, a la cual pude hacer también mis aportes. Y mi misión, que me autoimpuse desde el principio, era terminar la convención en los 90 días que nos dio la ley. No ir ni un día más. Segundo, sancionar únicamente los puntos que estaban previstos en la Constitución. Porque no podíamos sancionar algo que no esté previsto. Por eso rechazamos la pretensión de algunos gobernadores que querían que en la reforma introduzcamos la reelección de los gobernadores, porque algunos no tenían reelección y querían que lo establezcamos en la reforma. No estaba previsto. Además, era una intromisión de la nación en las autonomías provinciales. Pues algunos gobernadores que impulsaban esto se enojaron, pero bueno, no les permitimos eso. Y otra cuestión que estuvo siempre en la discusión de la convención fue si se establecía o no la prohibición del aborto. Esto generó muchas discusiones, ¿no? Ahí cruzaba, digamos, los partidos, había del partido que había abortistas y proabortistas y otros. Bueno, y hubo grandes discusiones, y los que estaban en contra del aborto querían meter el tema, que no estaba previsto en la ley de la reforma, querían meter el tema en cualquiera de las cuestiones que discutíamos. Por ejemplo, cuando hablábamos del derecho al medio ambiente, del artículo 41, razonaban así: bueno, ¿para quién es el medio ambiente? ¿A quién protegemos del medio ambiente? Al hombre. ¿Y cuándo empieza la vida del hombre? Con la concepción. Entonces no se puede abortar. No estaba previsto. Bueno, después en los tratados internacionales también querían encontrar ahí la veta para meter eso. Bueno, hubo muchas discusiones sobre este tema, pero bueno, no los podía dejar de discutir, pero no estaban dentro de la declaración de la reforma, y estaba establecida la prohibición de sancionar cualquier otra cuestión que no esté ahí. Sí se sancionó la cláusula de la defensa de los derechos de soberanía de Malvinas, porque teníamos que determinar todos los lugares donde regía la Constitución Nacional. Y desde el momento que nosotros establecimos que las Islas Malvinas son argentinas, entonces lo pusimos como cláusula transitoria, porque tenemos la seguridad que la vamos a reconquistar algún día. Y cuando yo terminaba mi discurso diciendo que tenemos que recuperar, que es un mandato para el pueblo, pero no con la guerra, sino de acuerdo a los principios del derecho internacional y respetando el modo de vida de los habitantes, no los derechos. Los habitantes no tienen derecho a esa tierra, porque ellos han usurpado
y Gran Bretaña en el año 1833 usurpó esos territorios y no tienen ninguna manera de justificar esa usurpación. Usaron muchos pretextos, que habían sido los descubridores, lo que es mentira, que ejercían la posesión pacífica, mentira, porque Argentina, desde que ocuparon las islas, reclamó, o sea, no tenían como una potencia que vive a tantos miles de millas de Argentina, es un enclave colonial. Y las Naciones Unidas determinó que hay que discutir la soberanía de las islas, y Inglaterra se niega a hacerlo. Por eso yo, cada vez que representaba el país en la Unión Interparlamentaria, yo hablaba sobre los derechos de Malvinas, cosas que disgustaban a los ingleses que tenían representación ahí. Y cuando veían, yo en 10 oportunidades que fui como presidente del grupo parlamentario argentino, cuando los ingleses veían que estaba mi nombre entre los que iba a hablar en la Asamblea General, se formaban todos en fila para escucharme y después ejercer el derecho de réplica. Pero yo tenía 10 minutos para hablar, ellos tenían 3 para ejercer el derecho de réplica. Pero dejamos sentada la posición argentina. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Así escuchábamos y disfrutábamos la conferencia a cargo del doctor Eduardo Menem.